Buen día, soy Luz Dari Molina, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Medio Ambiente, egresada de la Universidad Pamplona, maestra en Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, magíster en Educación de la Universidad Uniminuto de Dios. Hoy en día me desempeño como docente en la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro en Puerto López Meta. Quiero compartir con ustedes mi ponencia Estrategia de enseñanza-aprendizaje de aula abierta en un entorno rural colombiano. Problema. Desde mi perspectiva como docente se pudo observar algunas dificultades o limitantes que influían en la deserción escolar. Entre ellas se clasificaron el contexto familiar, el contexto social y el entorno medioambiental, contexto educativo. El contexto familiar, extracto socioeconómico, formación de los padres, concepciones sobre educación y se favorece la formación para el trabajo. La mayoría de los padres, pues algunos han terminado su educación básica primaria, otros han alcanzado su educación media y esto hace que pues se puedan desempeñar solo en labores del campo, no tienen buenos ingresos ya que su economía entonces no va a favorecer de pronto todas las necesidades o poder suplir todas las necesidades de los estudiantes, todo lo que ellos requieren, pues debido a la misma formación que los padres tienen. En el contexto social hay necesidades económicas que inciden en la educación, poca valoración de formación académica, se privilegia la formación para el trabajo y hay conformismo. Entonces, debido también a las necesidades económicas que se presentan en los hogares, los padres consideran que así como ellos pudieron salir adelante y consiguen su sustento, que de la misma manera sus niños pues no necesitan tanto alcanzar un nivel alto de educación. Ellos consideran que con que aprendan o adquieran algunas competencias básicas como la lectura y realizar operaciones básicas matemáticas, pues que con eso ya es suficiente para su desarrollo en el campo, entonces llegan al conformismo. El entorno medioambiental, entonces vemos que hay largas distancias del hogar a la escuela, los niños tienen que desplazarse en las rutas escolares, algunas no llegan hasta las viviendas de los chicos, sino que en un lugar estratégico donde están los paraderos, los niños tienen que llegar, algunos tienen que pasar por canastos, otros tienen que ir en canoa, otros a pie, otros en animales, en motos, y por los inviernos intensos pues se presenta mucha dificultad para llegar a esos puntos de encuentro de la ruta escolar. Pues como lo mencionamos, se presenta la limitación de transporte. También en esas temporadas invernales pues hay riesgos de salud. A veces animales salvajes como serpientes pues que en estas temporadas aumentan y en algunos casos personas no deseables que se encuentran en el camino. En el contexto educativo, el modelo pedagógico es tradicional en las instituciones rurales. Hay escasa innovación tecnológica, algunas instituciones cuentan con todos los equipos, pero realmente no se les da el uso adecuado. Limitados recursos de apoyo de los padres por las mismas necesidades económicas, de pronto los chicos no cuentan con un computador o con algunos equipos, a veces ni siquiera con conexiones a internet. Eso hace que los chicos presenten apatía por el estudio. Entonces no hay motivación para querer ir a la institución. Pregunta de investigación y objetivos. ¿Cómo puede contribuir el modelo de aula abierta con la mediación de TIC para promover un modelo educativo innovador que contribuya a la superación de dificultades presentes en la educación rural? Esta sería nuestra pregunta principal. Como preguntas secundarias tenemos: ¿de qué manera incide el contexto social en la educación en entornos rurales? ¿Cuál puede ser la influencia de los aspectos socioeconómicos y la formación de los padres en la educación en el ámbito rural?
Las condiciones ambientales, ¿cómo pueden afectar la educación rural? ¿Qué afectaciones pueden causar en la educación rural el currículo general propuesto por el Gobierno Nacional? El objetivo general sería analizar la pertinencia del modelo de aula abierta con la mediación de TIC como sustento de un modelo educativo innovador que contribuya a la superación de dificultades presentes en la educación rural que pueden incidir en el ausentismo e incluso deserción escolar. Objetivos específicos. Identificar problemáticas ambientales, socioculturales y curriculares que afectan la educación en un centro educativo ubicado en un entorno rural objeto del estudio. Diseñar una propuesta pedagógica basada en el modelo de aula abierta mediada por TIC en objeto de valorar su pertinencia para superar dificultades de la educación rural. Implementar en el centro educativo contexto del estudio la propuesta diseñada según el modelo de aula abierta mediada por TIC y evaluar el impacto de la propuesta implementada para aportar a la superación de las dificultades identificadas en la educación rural en el contexto formativo objeto de estudio. Población y contexto. La población del estudio está formada por 700 estudiantes, 29 docentes, 2 directivos, 2 administrativos. Como muestra seleccionada por conveniencia, fueron escogidos 10 estudiantes, 10 padres de familia, 2 docentes pertenecientes a un grupo previamente constituido, Hernández 2014, al que la investigadora tiene acceso por la condición del docente. Entonces decimos que seleccionada por conveniencia se tuvo en cuenta los estudiantes que vivían en lugares alejados, de pronto los que tienen que cruzar algunas lagunas o las canastas o los que tienen que tomar la ruta escolar. El contexto, la institución educativa Santa Teresa de Pachaquiaro, su contexto de estudio se sitúa en un sector rural de la región de la Orinoquía en Colombia. Los hogares de los estudiantes se ubican en los estratos socioeconómico 1, el más básico o de los menores ingresos. Los padres evidencian una formación que en la mayoría de los casos no supera la educación secundaria y se dedican laboralmente a tareas agropecuarias principalmente. Metodología. Tipo de investigación, análisis fenomenológico con enfoque cualitativo. Procedimiento, se dieron 4 fases. La diagnóstica, donde se tiene en cuenta y se detecta el problema, el diseño de intervención, donde se plantea de qué manera lo vamos a abordar, implementación, todo el desarrollo, todo lo que se llevó, y la evaluación. Población, 700 estudiantes, 20 docentes, 2 directivos, 2 administrativos. Muestra, 10 estudiantes, 10 padres de familia y 2 docentes. Instrumentos, se tuvo en cuenta la observación y las entrevistas semiestructuradas. Técnica de análisis de datos, triangulación de instrumentos y confrontación con teoría. Resultados. Desde el diagnóstico inicial se ha encontrado que padres, estudiantes y docentes, con base en la experiencia por la pandemia del COVID-19, reconocen el modelo de aula abierta apoyada en TIC como factible para superar las problemáticas que afectan los procesos educativos en el contexto rural foco del estudio. El traslado de los estudiantes de sus hogares a la escuela se hace traumático por las distancias largas, la falta de vías terciarias y las pocas existentes no pueden cubrir todas las veredas, situación que se hace más compleja en los tiempos de invierno, que son extensos y de abundantes precipitaciones que causan incremento en el caudal de ríos y caños a la vez que inundaciones. Estas condiciones inciden inicialmente en la inasistencia de los alumnos a las clases, lo que deriva en altos índices de deserción escolar, pues los padres consideran como más positivo que sus hijos los apoyen en las labores de trabajo agrícola y cuidado de semovientes o en el cuidado de la vivienda de los hermanos menores o en algunos casos de los adultos mayores. También se ha percibido que el modelo de aula abierta, además de su potencial para prevenir la deserción escolar,
Favorece el trabajo colaborativo, el aprendizaje autónomo, el desarrollo de las competencias tecnológicas. Con enfoque pedagógico, dinamiza la interacción docente-estudiante y entre pares en espacios asincrónicos y sincrónicos mediados por las TIC. ¿Por qué la investigación es innovadora? La educación es un campo complejo enfrentado a diversidad de problemáticas socioculturales, económicas, políticas, y desde el surgimiento de la Internet, la tecnología digital con sus potencialidades ha llegado para promover y proponer alternativas de cambio que no se han desarrollado plenamente. La pandemia del COVID-19, aún en el marco de los dolorosos impactos que causó, permitió a los sistemas educativos identificar alternativas de innovación orientadas al logro de mayor calidad educativa desde nuevos procesos y formas de enseñanza-aprendizaje que, como en este caso, igual contribuyen a superar problemáticas y tensiones que padecen los sectores rurales, las cuales derivan en deserción escolar y afectan el desarrollo personal y social de los individuos y de la sociedad en general. De allí se percibe el valor innovador de la investigación. Aporte a la educación, grado, nivel y área. El estudio se desarrolló con una muestra de grado tercero. El modelo de aula abierta mediada por TIC se observa factible de implementar en otros grados y otros entornos como medio para solucionar diversas problemáticas de la educación rural en beneficio de evitar la deserción escolar. Conclusiones. En el marco de la cultura rural, la escuela, más allá de constituirse en eje sustancial de fortalecimiento y progreso de esa cultura, se halla impactada por esta, según Boyce 2014. La praxis pedagógica en ambientes rurales hace viable reconocer como tendencia en las familias fundamentada en principios económicos, llegar a considerar más trascendente la integración de los hijos a las tareas y labores en pro de favorecer el sustento del hogar, aún aceptando el valor de la educación en la formación integral de estos. Acevedo 2010. Por lo tanto, cabe reconocer una alta incidencia del contexto social en la educación rural que puede conducir a la deserción escolar. De modo similar, se ha reconocido desde el diagnóstico inicial del estudio la influencia de las condiciones socioeconómicas de las familias que se reflejan en la ubicación de los hogares en estratos socioeconómicos 1 y 2 mayoritariamente, debido esencialmente a la formación de los padres que los lleva a ocupaciones laborales de ingresos básicos. Esto impacta los tiempos de participación de los padres en los procesos educativos en el hogar y la escuela, limita las disponibilidades de recursos pedagógicos y la movilidad social, generando motivación hacia la deserción escolar. Por otra parte, reconociendo el interés del Estado por adoptar estrategias educativas que se ajusten a las condiciones de la educación rural, se percibe en concordancia con Delgado 2014 la factibilidad de revisar el PER en función de reformular sus componentes para un mayor impacto sobre la cobertura y la calidad educativa en los entornos rurales. En la revisión del PER se percibe la viabilidad de integrar más profundamente las tecnologías educativas y promover procesos educativos siguiendo el modelo de aula abierta mediada por las TIC. La institución educativa en sí, sus estructuras y modelos formativos impactan en sentido amplio la educación rural. En ello intervienen aspectos como las características de su infraestructura, las limitaciones del recurso pedagógico, los modelos educativos tradicionales. No obstante, su proyecto educativo institucional, PEI, asume teóricamente en este campo una propuesta constructivista, aunque en la praxis las clases son de tipo expositivo en función de la transmisión de información desde el docente como actor principal hacia los estudiantes como receptores pasivos que pretenden memorizar,
y de manera muy significativa, como igual refiere Arias 2018, se observa una incidencia alta de un currículo determinado desde el Ministerio de Educación Nacional, sin tener en cuenta las particularidades de los contextos rurales en la socioculturalidad y economía, inclusive a nivel político. Bibliografía. Se consultaron 65 referencias bibliográficas, pero acá tenemos algunas de las más representativas. Muchas gracias.